Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nuestra masterclass Violencia Laboral, implicaciones legales y organizacionales. Como ustedes bien sabrán, la violencia laboral es una condición que lamentablemente vemos normalizada en muchos de los centros de trabajo. Es un fenómeno que en sus diferentes manifestaciones podemos percibirla. Y qué importante es, además de conocer cuáles son las afectaciones que vivimos cuando somos víctimas de violencia laboral, cuando conocemos a alguien que está ejerciendo este tipo de violencia, también qué importante es, como lo trataremos el día de hoy, cuáles son las implicaciones, qué responsabilidades tenemos como organización a nivel legal, a nivel moral, como organización para responder a los miembros de nuestros equipos de trabajo, pero también a nivel legal, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los ordenamientos, las leyes que existen hoy día en México para manejar esta situación? Este escenario está cambiando, afortunadamente, y se espera que haya una mayor presencia de ordenamientos legales que nos ayuden a prevenir y atender oportunamente este tipo de situaciones. Pero la realidad, como lo vamos a platicar el día de hoy, es que está normalizada. Decía la UNESCO en una de sus encuestas que 1 de cada 3 trabajadores a lo largo de su historia ha sido víctima de violencia laboral. Y aún en algunos sondeos que hemos hecho de manera independiente, nos damos cuenta que muchas de las personas que refieren no haber sido víctimas de violencia, muchas veces es porque era una condición tan sutil, un acoso de carácter psicológico, que no alcanzaban a percibir esta situación de violencia. Amitay hizo alguna encuesta hace algunos años en donde decía que a nivel Latinoamérica, 1 de cada 3 trabajadores y jefes veían a la violencia como algo normal e incluso útil para atender conflictos a nivel laboral. Esto nos habla de un nivel muy alto de normalización de este fenómeno y el día de hoy precisamente vamos a hablar de esta condición. Para ello, el día de hoy vamos a tener la colaboración de 2 especialistas en la materia, ellas licenciadas en Derecho. Vamos a estar trabajando precisamente en conocer cuáles son las implicaciones que tenemos a nivel legal, a nivel organizacional, para poder cumplir con este tipo de ordenamientos. Entonces, yo creo que a mí me gustaría poner, para iniciar con nuestra sesión, sobre la mesa una primera pregunta. Eh, ¿Cuál consideramos que es el principal desafío que enfrentamos en relación a la violencia laboral, ¿no? ¿Cuál consideras el principal desafío que enfrentamos en relación con la violencia laboral? Y vamos a responder esta pregunta y también a quienes nos están acompañando desde las diferentes plataformas, YouTube, LinkedIn, Facebook, donde estamos haciendo esta transmisión de manera simultánea. Por favor, también regálenos sus comentarios. ¿Cuál consideran ustedes que es este principal desafío? Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestras panelistas del día de hoy. Para iniciar con esta respuesta, me gustaría invitar a una abogada especialista en materia laboral. Ella es asociada senior de CRIL Abogados, cuenta con una maestría, ella es abogada de la Universidad de Anáhuac, con maestría en la Escuela Libre de Derecho y también con una maestría en la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. Especialista no solamente en temas laborales, también en temas de seguridad social y en migración. Así es que vamos a conocer cuál es tu opinión con respecto a esta pregunta. Adelante, Sofía, ¿qué nos cuentas en relación a esto? Ay, hola Aristides, muchísimas gracias por esta invitación. Nos sentimos súper honradas de estar aquí contigo, participando en este programa. Ojalá pues sea de mucha utilidad nuestra aportación. Pues mira, primero que nada y a manera de complemento de lo que indique Carolina o lo que nos pueda compartir desde su experiencia, en mi opinión, uno de los retos más importantes desde el punto de vista legal es el avance legislativo sobre esta materia, porque si bien es cierto, existe e incluso tenemos una multiplicidad de ordenamientos jurídicos que regulan el tema de la violencia laboral, creo que
primero, hay tantos que dificulta su conocimiento y el dominio del mismo, pero sobre todo lo más difícil es que considero que carecen de mecanismos eficaces que realmente garanticen la protección, el respeto y el ejercicio de la prevención y de la eliminación de cualquier acto de violencia laboral. Porque si bien es cierto, tenemos una multiplicidad de ordenamientos legales, como se los mencionaba, o sea, tenemos la Ley Federal del Trabajo que regula de forma específica algunas conductas, tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, tenemos la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o sea, tenemos la norma 035, la 025, hay tantas que dificultan su dominio, pero también he encontrado muchísimas inconsistencias. O sea, por ejemplo, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, o sea, habla solo de hostigamiento y no de acoso. Y en cambio, la Ley Federal del Trabajo habla de hostigamiento y de acoso. Y sobre todo, una diferencia fundamental es que la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación determina que el hostigamiento no necesariamente tiene que ver con una relación de subordinación, y en cambio la Ley Federal del Trabajo hace una clara diferenciación entre hostigamiento y acoso, y dice que el hostigamiento, para que exista o se configure esta conducta, tiene que haber una relación de supra-subordinación, y en acoso no. Entonces, o sea, son inconsistencias que podemos encontrar y que de cierta manera como que, pues, nos hacen dudar si es acoso, si no es acoso, si se trata de la misma conducta, si no se trata de la misma conducta. Entonces, creo que eso es uno de los retos primero fundamentales desde el punto de vista de materia legislativa. O sea, tenemos esta multiplicidad de ordenamientos que hay que, pues, ordenar o regular o incluso perfeccionar de esa manera a fin de que todos sean consistentes y consideren de una misma manera qué es violencia laboral, qué es acoso, qué es hostigamiento. Número dos, o sea, creo que también hay que legislar con esta visibilidad de género, es decir, que al momento de regular y establecer, pues, los lineamientos tengamos, o nuestros legisladores en este caso, pues tengan esa visibilidad de cómo van a afectar la vida cotidiana tanto en las mujeres como en los hombres. Y tres, y esto viene, lo voy a abordar mucho más, o lo voy a abordar posteriormente, pero con motivo de la ratificación del convenio 190 que habla de la prevención y eliminación de los actos de violencia laboral, el hecho de ratificarlo, si bien ya adquiere el compromiso formal por parte del Estado mexicano a comprometerse en un futuro, de realizar todos los ajustes necesarios en su legislación secundaria, al final necesitamos implementar esos ajustes y necesitamos modificar la legislación tanto laboral como el resto que les acabo de mencionar para que efectivamente contengan esos mecanismos o esas acciones o esos medios que protejan, respeten y aseguren el ejercicio y prevengan los actos de violencia laboral, ¿no? Muy bien, no, pues muchísimas gracias, Sofía. Efectivamente, hay una gran cantidad de ordenamientos, pero también hay vacíos importantes, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que también tenemos que contemplar. Y bueno, también para responder a esta pregunta de cuáles son los principales desafíos que observamos en respecto a la violencia laboral, también quiero dar la bienvenida a licenciada en Derecho, especialista en materia laboral, asociada en CRIL Abogados, Carolina López de Hierro. Por favor, Carolina, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es este desafío? Hola Aristides, hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme. Dando respuesta a tu pregunta, yo creo que uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es poder identificar en qué momento estamos siendo víctimas de violencia laboral o estamos siendo victimarios en su caso o incluso lo estamos presenciando. Porque existen también, como toda relación tóxica, uno se da cuenta muy tarde y hay pequeñas microacciones que ya son consideradas violencia que uno deja pasar, por ejemplo, el famoso pasivo-agresivo, que estás sintiendo estas fricciones, pero en realidad no tienes fundamento para decir, oye, estoy siendo víctima de violencia laboral. Entonces, uno de los elementos más importantes es saber identificarlo, tanto de las personas que lo están viviendo como las personas que lo están percibiendo, ¿no? A lo mejor visual o un compañero,
porque de esa manera se puede atacar de una forma temprana y preventiva y evitar que llegue a las últimas consecuencias, que puede ser incluso una agresión física o que el trabajador ya se sienta tan vulnerable que deje de hacer sus actividades y esté muy deprimido o incluso pues, puede llegar a suicidar, ¿no? Son parte de los escalones que sigue este tipo de afectaciones. Entonces, sí, uno de los principales retos, diría yo, que es el poder ubicarlo e identificar en qué momento ya es una afectación y ya es considerado violencia laboral. De hecho, existen varios medidores. La Secretaría del Trabajo, en conjunto con la SEP, sacó un llamado violentómetro, que si bien ya existía antes para el tema de violencia familiar, más o menos lo hicieron equivalente en el ámbito laboral. Realmente es bastante ambiguo, pero ya va señalando ciertas acciones, por ejemplo, la exclusión, tratos humillantes, y va escalando. Entonces, sí es importante que tengamos una capacitación al respecto de cómo identificarlos y qué hacer al respecto cuando se está en presencia de un acto de violencia. Y el segundo reto que yo identificaría, que es de los más importantes, es una vez que ya se está identificado que es víctima o está en presencia de un acto de violencia laboral, es la denuncia, porque no estamos acostumbrados a tener procesos claros dentro de las organizaciones. Muchas veces no se encuentra un departamento de recursos humanos o es un poco de chocolate en donde realmente no tiene una injerencia efectiva en la organización, o muchas veces es desconocimiento de la persona o miedo, ¿no? Miedo de qué va a pasar si se enteran, qué va a pasar, me van a terminar mi relación de trabajo, o a lo mejor la relación de trabajo va a tener una fricción todavía mayor, ¿no? Porque la persona con la cual yo tengo que acudir para poder denunciar, pues resulta ser mi agresor. Entonces yo creo que procedimientos claros en los cuales sepamos cómo debemos de actuar son primordiales, porque el principal problema es que este tipo de acciones pues no se denuncian. Como no se denuncian, pues entonces no hay medidas correctivas, no tenemos medidas preventivas y prácticamente pasan desapercibidas. Claro, y creo que ese es uno de los desafíos importantes, ¿no? Si nosotros tenemos una cultura de ilegalidad porque no estamos cumpliendo al 100% con los ordenamientos, si nosotros tenemos una visión de impunidad, porque ¿de qué sirve que denuncie si no va a pasar nada? Si no tengo los canales o las vías apropiadas dentro de mi propia organización y desconozco cuáles son los mecanismos, ya sea a través de Procuraduría de Defensa del Trabajo o vía laboral, civil, penal incluso, pues difícilmente podemos actuar, ¿no? Porque también ponemos en riesgo un tema que es nuestro trabajo. Entonces, el miedo también a perder el trabajo juega aquí de una manera importante, ¿no? Pero creo que también, y este es el segundo punto que me gustaría tocar y compartir con ustedes el día de hoy, es de qué manera está afectando la violencia a nuestros entornos de trabajo. Creo que algo que ha sucedido durante los últimos años y que es de gran valor es que reconocemos, o hemos logrado reconocer en últimas fechas, que el bienestar organizacional, el bienestar de las personas impacta significativamente en la productividad. Hoy, desde hace algunos años, reconocemos ya conceptos como el entorno psicosocial del trabajo. A raíz de la reforma del 2014 en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, a raíz de la publicación de la NOM 035, previamente nuestra norma en igualdad laboral y no discriminación, la NMX R025, y era un tema que ya se venía poniendo sobre la mesa. Entonces, creo que no está en duda que el bienestar personal y el bienestar organizacional tiene un impacto significativo en la productividad. Pero ¿qué sucede con el tema de violencia? La violencia como tal es un riesgo psicosocial, es decir, puede haber situaciones en el entorno que favorecen o que permiten que se incuben estas condiciones de violencia. Miren, al final del día, toda interacción humana genera resultados. Cuando nosotros unimos a un grupo de personas que están colaborando, que están teniendo una práctica cotidiana, va a haber un resultado. Pueden ser desde resultados positivos, como que logremos una sinergia y una alta productividad, un alto desempeño, o puede ser creatividad, ¿no? El colisionar las ideas nos ayuda a fomentar la creatividad, o también una condición muy humana,
nos enamoramos, ¿verdad? La convivencia también puede darle fruto al amor. Pero ¿qué sucede cuando este entorno no está bien definido, cuando no es claro? También surgen situaciones como el tema de la violencia. La interacción humana cuando se presenta, y esto es creo que hasta una reacción biológica, no podemos, y los teóricos dicen que no podemos considerar la violencia primigenia, es decir, que el ser humano sea violento por naturaleza, pero sí cuando no existen las condiciones de claridad de la jerarquía, de claridad de las vías de comunicación, nuestra propia biología busca generar esas jerarquías. Y entonces en esa pugna también se da estos entornos que favorecen a la violencia laboral. Lo vamos a abordar un poquito más adelante, vamos a ver de qué manera surge o qué condiciones son las que incuban y desarrollan este entorno tóxico, porque también podemos hablar como un escenario de violencia, algo que conocemos como acoso institucional, donde ya la propia cultura del centro de trabajo se orienta hacia la violencia, pero creo que hoy una de las condiciones que tenemos que cuidar principalmente es esta parte, ¿no? Del contexto legal, porque creo que ya se habla un poquito más del tema, pero el tema legal, para mi gusto, siempre ha sido donde se presentan algunos vacíos o a veces de las áreas de recursos humanos no tenemos total claridad de qué sucede en estos términos.